Lápiz especial también vamos a necesitar, un lápiz de color sepia, de carboncillo de color sepia, un color de una cajita de colores, color café o color sepia, si lo identificas, es muy parecido al café. Cualquier color que nos dé las sombras para la práctica del día de hoy, que se parezca al tono sepia. Miren, les voy a mostrar aquí el tonito de papel. El tonito de papel. Este de aquí que yo tengo es una simulación de papel craft. Observa. Lo principal que en la característica de la selección del papel es que, repito, pueda tener un tonito de la piel. Si observan, por ejemplo, el tonito de mi piel, bueno, yo al momento de observar mi piel, el tonito es muy parecido al papel craft, ¿sí? El colorcito cafecito del papel craft, entonces está perfecto. Hay algunos que consiguieron papel amarillo, ¿no? Les decía que está perfecto, les va a quedar un estilo Simpson realista. Entonces, color cremita, color amarillo. Sí, claro, de hecho, ahí, Sofi, el cartón, en la mañana, por ejemplo, agarraron cartón, tal cual, el color cartón de cualquier cajita. Unos alumnos, de hecho, agarraron la caja de cereal, sacaron el cereal y por la parte interna de la caja, está perfectamente utilizable ese cartón por la parte interna de una caja de cereal. ¿Sí? De cualquier caja, color cartón de cualquier tipo. Y bueno, pues el lápiz vamos a utilizar, por favor. Vamos a utilizar el color sepia. Miren, ese es el colorcito sepia. Observen, por favor. Este de aquí es el color sepia. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Este colorcito de aquí, por favor, rayen un poquito en su hojita. No, Emma, nos vamos a quedar exactamente dentro del tiempo. Van a ser 5 ejemplos y ahorita les voy a explicar cómo lo vamos a desarrollar. Van a ser 5 ejemplos. Este colorcito, color sepia, ¿sí? Sanguínea está perfecto. Y el otro colorcito, muchachos, el tono blanco. Es como un ocre oscuro o café. Así es. Es un café, un tipo café. Y también blanco. ¿De acuerdo? Esta va a ser para nuestra luz. Dice, ¿se puede usar borrador de migajón para borrar carboncillo? Sí, sí se puede, Diego. Sí se puede. No importa si la hoja es amarilla. Cualquier color diferente al blanco, sin problema lo vamos a poder utilizar. Les va a quedar como un Simpson realista, ¿no? No tengo carboncillo, no te preocupes. Cualquier color de color sepia. Un lápiz de color, un crayón sepia, un sanguínea. Ese sanguínea está perfecto. Carboncillo sepia, marcador café, del color que quieran. Pero esos son los importantes, ¿de acuerdo? El blanco es para la luz y el sepia para la sombra. Como tal, vamos a trabajar, como siempre, normalmente trabajamos nuestro boceto, nuestro delineado con negro, a diferencia de ayer, ¿no? Claro que sí, Andrea, pasteles perfectamente se pueden, cualquiera que nos den estos 2 tonos, ¿de acuerdo? Y de preferencia nuestro papel pues tiene que ser ligeramente poroso, no liso como la opalina. Vamos a comenzar con una primera práctica, muchachos. Van a ser 5 ejemplos. Vamos a hacer nuestra primera práctica van a ser puros recuadritos, 5 recuadros, pero no los hagan todos ya. No, vámonos de uno por uno, porque algunos van a ser verticales, otros van a ser horizontales y demás. Muy bien, vamos a realizar por favor nuestro primer recuadrito, pero este recuadrito por favor háganlo un tanto mediano. ¿Qué tamaño más o menos? Es como de 10 por 15, 12 por 18 centímetros, más o menos. No utilicen regla nada más. Mídanlo un poquitín.
¿sí? No demasiado grande, por favor, no demasiado grande, un tamaño entre mediano y ligeramente menor a un 10 por 15 más o menos, ¿sí? O un 8 por 12, 8 por 13 centímetros aproximadamente, ¿de acuerdo? Vamos a hacer este detallito. Si lo hacen muy grande, van a batallar mucho y van a tardarse demasiado. Tienen que hacerlo no tan grande, ¿de acuerdo? Esta primera práctica nos va a servir como calentamiento. Un calentamiento, una práctica inicial para poder saber cuál es la idea del trazo que vamos a utilizar el día de hoy. Y va a ser bien sencillo. No busquen, por favor, dice, ¿se puede pastel terra? Sí, así es, Camila. Pastel terra, está perfecto. Vamos a utilizar, por favor, no intenten hacerlo exacto. No, a nadie nos interesa que lo hagan exacto. La práctica te va a llevar, claro, a irlo perfeccionando cada vez, pero por favor no me interesa que lo hagan exacto, solamente con que comprendan la práctica de el uso de un lápiz diferente al negro, pero al mismo tiempo oscuro, y la luz, ¿sí? Con blanco. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? El principal objetivo es que vamos a hacer diferentes tonalidades en la piel, o bueno, no diferentes tonalidades, sino dibujos de piel, dibujos de parte que tengan piel, y el color de nuestro papel ya hace la función de nuestro color de base, ¿sí? Nuestro color de base, digamos que un color ya lo tenemos, nada más le faltaría colocar luces y sombras. Vamos a comenzar, por favor, muchachos. Iniciamos, por favor, con una línea aquí simulando lo que vemos a la derecha, esta linecita de aquí, mire, esta linecita de aquí, donde está el pelillo ese, donde está el vellito, ¿sí? Empezamos a hacer la linecita. Repito, va a ser una práctica de calentamiento. Va a ser todo ya con el lápiz sepia, Sergio. Y vamos a ir generando la sombrita. Podemos darle textura, podemos darle un poquito de sombra, así cruzadita, miren. Únicamente vamos a hacer un sketch simulando las sombras de esta textura de piel. Un ejemplo muy sencillo. Observa que son como triangulitos, ¿no? En la parte de la piel tenemos, si lo observamos muy a detalle en nuestra piel, tenemos como recuadritos, triangulitos. Aquí, por ejemplo, si hago este triangulito, perdón, es un súper detalle. Incluso, muchachos, la práctica puede resultar un tanto hiperrealista. Si te gusta el hiperrealismo, nada más hay que dedicarle mucho tiempo. Pero esta práctica nos va a servir y nos va a acercar un poquito al hiperrealismo. Claro, si le dedicamos mucho tiempo, ¿no? Empezamos a hacer esta texturita. Un Simpson hiperrealista, así es, si tienes hoja amarilla. Si tienes hoja amarilla, no se preocupen por el color de su hoja, ¿eh? No sean racistas con el color de su hoja. Va a salir un bonito Simpson realista, hiper realista. Generamos todas las texturitas. Y una vez que tenemos ya el detalle de algunos triangulitos, ahorita vamos a utilizar el color blanco, ¿sí? Esta práctica es bastante importante, principalmente no sé cuántos de ustedes ya hagan retratos. No sé cuántos de ustedes ya hagan retratos. Bueno, no me interesa, ¿verdad? Quién haga retratos. No, te creas, Sebastián. No, bueno, el objetivo de esta clase precisamente es que, fíjate, te va a ayudar demasiado,
el practicar, si ya haces retratos te va a ayudar mucho el utilizar ese tipo de papeles, papeles que sean diferentes o que te den el color de la piel, vaya, que te den una base de color piel, ¿sí? Y con esto vas a conseguir tener ya tu base. Ya solamente consíguete los colores oscuros para las sombras o las demás tonalidades de la piel y los blancos o colores claros para las luces. Te vas a ahorrar un montón de tiempo si utilizas una hoja ya de color piel. ¿Sí? Te va a ahorrar muchísimo, muchísimo tiempo. Ahorita vamos a ver los ejemplos. Esta, repito, es una primera práctica de calentamiento, nada más para comprender un poquito el uso de las luces y la sombra en una hoja de color. Generamos un poquito de textura, no la vamos a hacer toda, muchachos, no la vamos a hacer así de que todo el súper detalle, no, tampoco todos los triangulitos, solamente una parte para entender lo que vamos a hacer a continuación. Trata de pensar un poquito con volumen, un poco con que el dibujo no sea plano y observa bastante todas las texturitas que tiene esta textura de piel. No tienes que contar tampoco los triangulitos, ni medirlos, ni mucho menos, no. Solamente observa y ve identificando las formas, los garabatos, las texturas. Dice, da cosita ver piel tan de cerca, pues aguántese. Es un trabajo de dibujo. Realismo de ojos. Ahorita vamos a tener un ejemplo de realismo de ojos, Emma. Ahorita vamos a tener uno. Haremos ojo realista. Rostros, vamos a hacer parte de rostros, sí. Les va a ayudar un montón. Precisamente la práctica de piel, pues en lo que más nos vamos a enfocar es en partes del rostro. Primero inicio con este de aquí para una ligera práctica. 5 ejemplos vamos a hacer. Así que seccionen, no tienen que cortar su papel, por favor, no tienen que cortar su papel, lo pueden hacer hasta el final. Primero vemos hasta dónde nos van a completar nuestros detalles de la práctica de hoy, y ya cuando al final ya lo puedes recortar pues a la medida, ¿no?, que te quedaron tu práctica. Muy bien, un montón de garabatitos, triangulitos, trapecios, recuadros, se ven como piedritas, ¿no?, como tipo mosaicos. Ahora, fíjate muy bien, solamente voy a completar este cachito. Solamente voy a completar este cachito y vamos a colocar el pelito. Ahí está el pelito, el vellito. Ahí. Me lo hago con una punta más fina. Ahí está. Ahora, fíjate muy bien. Una vez que ya tenemos esto, aquí los espero para que terminen, por favor. Una vez que ya tienen la primera base de sombra, vamos a colocar las luces. ¿Cómo hacemos esto? Principalmente vamos a necesitar ubicar las luces dentro de los espacios que no tiene sombra. En el resto, de donde inicié, aquí abajito del pelito, voy a utilizar, déjenme hago un poquitito más grande mi lapicito. Y voy a comenzar a colocar un poco de brillo. No, tampoco es tan exacto, nada más no toques la línea café que ya colocaste, la línea de color sepia. ¿Sí? Un poquito de brillo. Y empezamos a pasearnos, por favor, por todas las zonas donde no pusimos o donde no colocamos el color café. Muy bien.
En algunas presionas más fuerte, en algunas no tanto. Y vas formando también figuritas, manchitas, garabatos. Básicamente ese es el inicio de nuestra práctica. No va a ser una práctica aburrida, de hacer nada más puros trocitos de piel, no. Eso nada más es como calentamiento. Quiero mostrarles un pequeño realismo. No se nota el blanco. ¿Con qué lo estás haciendo? ¿Con qué lo estás haciendo, Mafer? ¿Qué tipo de problema, Fernanda, tuviste? No se nota el blanco. ¿Qué papel, qué color es tu papel, Mafer? ¿Y qué color es o qué tipo de blanco es el que estás utilizando? Imagínate que esas son piedritas, como piedritas de río, piedritas de lo que tú quieras. El color blanco no se ve, presionen fuerte, por favor. O ahorita que coloquemos la sombra más intensa, el blanco te va a ayudar un montón. Y si a mí con el blanco no me agarra mucho, pero sí con el gis. Ah, bueno, con el gis mejor. Con el gis entonces utilízalo. El color es blanco, el papel medio crema. Bueno, a lo mejor sí se nota, pero no demasiado. Pero con que se note un poquitito es suficiente, Mafer. Es Premiere y aún no se ve muy bien. Presionen fuerte, por favor. Los que estén utilizando colorcitos, presionen nada más fuerte. ¿Con qué es mejor sacarle punta al carboncillo? Con un cúter. Con un cúter. Con el sacapuntas no, por favor. Con un cúter. Una navajita. Ahí está. Voy a dejarlo hasta ese punto. ¿Quién falta de terminar? Muy bien. Los que faltan de terminar, claro, los espero. Sigan en esa parte. Los demás, por favor, los que todavía, y los que ya terminaron, los que ya van junto conmigo, continuamos agregando más detalle, más textura. Sí, los que ya terminaron hasta este punto, continúen agregando más textura, más detallito. Vean, de lejos ya se ve, ya se nota un poquito esta práctica de relieve. Y repito, para los que ya hagan retratos, para los que ya estén dentro de esta práctica, les va a ayudar un montón el hecho de conseguir papeles de tonos de piel para que ya tengan ahorrada una base de color y cuando ya vayan a hacer un rostro, simplemente agregan los tonos que faltan, ¿sí? Ese tonito de color craft está perfecto para las sombras, para los tonos base. Con gis de pizarrón, exactamente, Emma. De hecho, así lo mencionaba en el material. Con un gis de pizarrón está mucho mejor. Yo les puse ahí un gis de pizarrón. En el aviso, ¿no? De la liga, sí lo vieron. Dice, Stredmore vende un blog de hojas color sepia. No estarán muy oscuras. Les voy a dar un minutito nada más para que terminen y vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Lo que alcancen a terminar, pero lo que alcancen a terminar que ya tenga por favor el color blanco, ¿sí? Esto que estoy haciendo ya además es nada más un extra para esperar a los que no han terminado la primera parte, lo que ya tiene blanco. En la mañana les comentaba que tenía muchísimos años de no hacer
esta práctica, muchísimos años de no hacer esta práctica de tonos de piel con sombras y luces. ¿Cómo puse el papel craft en la tableta? Pues con mucho cuidado. No, es una textura de internet. Es una textura de internet de color craft y la pongo en mi pantalla. Es muchísimo más sencillo para que ustedes vean una aplicación más limpia en su pantalla, ¿no? Es una textura real. Es una textura real. Correcto, muchachos. Aquí voy a nada más poner un poquitito de detalle, señalando que esto pues va de blanco, ¿verdad? Y se nota que llevaba muchos años sin hacerlos. Que no se nota que tengo años sin hacerlo. Sí, tenía ya mucho tiempo de no hacer esta práctica y ustedes fueron los que me recordaron hacerla. Ustedes fueron los que me trajeron otra vez esta práctica. ¿Cómo cuánto? No, hombre, no tengo idea, honestamente. Hace como unos 10, 15 años, yo creo. Tenía muchísimo de no tener esta práctica. Bien, vamos a continuar, por favor, con un siguiente recuadro. El siguiente recuadro, por favor, háganlo vertical. Un poquito alto. Más alto que el ancho del anterior que acabamos de hacer. Sí, muchos de ustedes me trajeron esta práctica. De hecho, en algunas prácticas como esta ya tenía años sin hacerla. Me estoy, como todo, ¿no? Me estoy también renovando, o bueno, recordando todo lo que ya había visto hace muchísimos años y que, pues, por azares del destino, pues no había tomado otra vez ese tema. ¿A qué edad empezó a dibujar? A los 9 años, desde los 9 años. Lo cuento desde los 9 años porque, repito, a los 9 años fue mi primer taller formal. Mi primer taller formal que tomé con un maestro de cómics. Y duré como 3 años a los 9, 10, 11, 12. Sí, como 3 años. Y a los 13 empecé a dar clases en un DIF, en varios DIF. De cómics, por supuesto, era lo que había aprendido en aquel momento. Bien, muchachos. ¿Qué dibujaba antes? Puros cómics. Cómic y manga, pero más cómic. Vamos a hacer el siguiente ejemplo, muchachos. En el siguiente ejemplo, vamos a hacer este desarrollo de una manita para que ahora logren entender un poquito el detalle con un elemento más completo. ¿Sí conocen la manita de esta pintura? Dice, y por eso ya no le gusta, ¿cómo que el manga o qué? Mi estilo favorito es, no tengo un estilo favorito, sino mi técnica favorita es tinta china. Todo lo que tenga tinta china me encanta. En segundo lugar, pues es el óleo, ¿no? El óleo, ay, que ya voy a poner ahora sí por fin la clase de óleo, muchachos. Vamos a observar, por favor, esta imagen. Dice, ¿por qué no me gusta el manga? No, yo no he dicho que no me gusta el manga. Antes no me gustaba, pero ahorita sí me gusta. Por Batman Ninja, ya lo he dicho muchas veces. Después, a partir de Batman Ninja, ya soy otaku. Bien, observen por favor esta mano. Vamos a comenzar, por favor. Vamos a comenzar por el boceto.
Vamos a iniciar por nuestro boceto, por favor, pero no vamos a hacer todo. Me van siguiendo, por favor. Nada más intenten, por favor, eso sí, que queden los dedos de arriba completitos. Que queden completitos los dedos. Vamos a utilizar aquí el nudillo del meñique. El nudillo del dedo anular. Y voy a comenzar con el meñique, por favor. Comienzo con el meñique, pero por favor aquí vamos a hacerlo por medio de cajitas. Sí puede ser cartón, Sofía. Sí puede ser cartón. ¿De cuántos centímetros el cuadro? Pues más alto que el ancho del anterior, Emanuel. Ojo aquí, muchachos. A ver, con esta pregunta, en cuanto al tamaño. Si la primerita práctica que hicieron, esta, de la piel, sintieron que les quedó muy pequeñita, hagan el segundo más grande. Si sienten que esta práctica les quedó muy grande y se tardaron mucho en completarla, en la siguiente háganla ligeramente más pequeñita, ¿sí? Ustedes sientan el tamaño de acuerdo a su habilidad. Si son muy lentos para dibujar, el dibujo, por favor, que no sea tan grande. Si son muy rápidos y les gusta mucho el detalle, pues que no sea tan pequeño, ¿de acuerdo? Midan, cada quien, lo bonito de la práctica del dibujo online es que cada quien decide sus propios parámetros, cada quien decide sus propios tamaños en el dibujo en práctica. Por ejemplo, siempre pongo de ejemplo, bueno, no siempre, pero por aquí no sé si está Luis Ruiz. Él hace un dibujo en cada hoja. A él le vale un cacahuate gastar un montón de hojas, pero le gusta mucho cómo quedan los dibujos centraditos en cada hoja, ¿sí? Y lleva un portafolio muy bonito, honestamente. Lleva bastantes clases con nosotros y lleva un portafolio muy bonito, un dibujo en cada hoja, ¿sí? Hay quienes optimizan, obviamente yo prefiero optimizar, que optimicen su dibujo en tamaños concretos y no demasiado exagerados, porque si no, pues no los terminan. Vamos a comenzar a dibujar este dedito, por favor. Desde cajitas, primero el dedo meñique. Cajitas, observen las cajitas, por favor. Esta parte de aquí es la primera, la segunda falange, termina en este punto y baja, y aquí se esconde, ¿sí? No se muestra la uña. Todo es con el lápiz sepia. Toda la práctica de hoy solamente vamos a utilizar el color sepia y el color blanco, ¿sí? Dice, ¿para qué debemos de saber dibujar piel? Pues para poder dibujar bien cualquier cosa. Cualquier cosa que vayas a hacer con retratos, cuerpos, que tenga tonos de piel. O sea, no es que la vayas a utilizar, no, si llegas a ser ingeniero, pues no, es tu práctica artística, vaya. Debes conocer de todo. ¿Eso es un estilo realista? Sí, vamos a conseguir un estilo realista e incluso hiperrealista, ¿sí? Son detallitos y por lo mismo los detalles nos llevan a un detalle muy minucioso, a elementos muy minuciosos. Exactamente, no te hace mal conocer de todo, al contrario, te forma más completo. ¿Listo? Vamos, sí encontraron la formita del dedo meñique. Vamos a hacer el siguiente, por favor. Falange número 1. Igual hacemos con una cajita. Falange número 2. Baja y armamos una cajita. Aquí, esta cajita. Falange número 3, que nos lleva hasta la punta del dedo. Y aquí en esta parte nos muestra la uña. Aquí sí se muestra la uña. El lateral de la cajita. Ahí está. En la parte de arriba no se nota el nudillo del dedo medio. Sin embargo,
sí llega desde, sí se muestra ahí el inicio de donde sale el dedito. Hacia arriba, una falange, como una cajita, por favor. Segunda falange. Bueno, me espero aquí tantito para que me alcancen hasta aquí. ¿Vamos bien, muchachos? ¿Voy muy rápido, voy muy lento o vamos correctos? ¿Sí? Perfecto, vamos bien. Siguiente falange. Se nota un poquito la segunda y la parte interna. Y la tercera falange, que me lleva hasta la uña, la puedo hacer así redondeada. ¿Sí? Esa es la forma correcta de dibujar un dedo por las divisiones de la falange. 1, 2 y 3. El siguiente dedo va bien pegadito a este último que hicimos. Aquí se alcanza a notar el inicio de la palma. Falange número 1. La 2 se alcanza a ver muy poquito. No busquen perfección, repito, solamente ubiquen el entendimiento de la práctica, el uso correcto de lápiz sepia y blanco. Y dibujamos la falange número 3 junto con la uña. En esta práctica sí va a ser importante el fondo, por eso hice el recuadrito, porque voy a rellenar todo el fondo oscuro. Y ya por último, vamos a dibujar el músculo del dedo pulgar. Bien pegadito al dedo anular. La falange número 1. Y el ovalito que nos lleva a la falange número 2. Y le damos incluso la formita directa, ¿no? Bien, muchachos, ¿dudas hasta este punto? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Perfecto, gracias. Me espero un momentito para que terminen hasta aquí, por favor. Ahora, una vez que ya tenemos esto, voy a comenzar, como estamos utilizando ya color, para no mancharnos la mano, vamos a comenzar de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Si eres diestro, sí, creo que la mayoría son diestros. Entonces empezamos, para no fallarle, aunque sea zurdo, de arriba hacia abajo, ¿de acuerdo? Serán 5 ejemplos. 5 ejemplos. Empiezo, por favor, a sombrear un poquitito desde la uña. Y aquí vamos a hacer una leve capa de sombra. Solamente en la práctica de hoy, muchachos, bien recomendable. Tienen que hacer capas de sombra de muy ligero a muy oscuro. O de claro a oscuro. Empiezo con la punta de este dedo. Una ligera sombrita. Déjenme me acerco un poquito más. No tan oscuro, por favor, porque el fondo va a ser muy oscuro. Observamos, mira, tiene la uñita con mugre. Todo el contornito. El siguiente dedo, aquí en la uña no hay mucha sombra, más que un poquitín en esa parte nada más. Bien suavecito. Y toda la sombra en este segundo dedo va del lado derecho. Observa, voy a empezar de abajo hacia arriba. Y el movimiento, fíjate muy bien, es de derecha a izquierda. Líneas súper pegaditas, pero haciendo el trazo de derecha a izquierda. ¿Ya lo notaron? De derecha a izquierda, pero bien pegadito.
una ligera diagonal y ahorita vamos a ir cruzando las sombras, ¿sí? Vamos a hacer una sombra cruzadita. Traten de hacerlo súper suavecito, súper suave. Ya tengo la primera línea de sombra, la primera capita de sombra. Voy a hacer una segunda capita de sombra, pero con el cruce en las líneas, observa. ¿Sí? Un poquito de cruce también de derecha a izquierda. La línea tiene que ser en esta posición, de derecha a izquierda. Una capita más, ahora va a ser horizontal, ¿sí? Igual de derecha a izquierda, pero ahora en una tercera posición. Les recuerdo, muchachos, que para los que les interese también practicar con ilustración digital, también lo pueden hacer. Tenemos un taller de ilustración digital que necesitas nada más tu laptop, una tableta digitalizadora o una tablet y ya nada más conseguir un lapicito para tu tableta o tu tablet. Y con la maestra Erika Galán tenemos el taller de ilustración digital. Puede ser para principiantes y avanzados. Aquí ya tenemos la formita de todo el dedo, muchachos. Y antes de pasarnos a cualquier otra cosa, voy a tomar mi lapicito blanco y para que podamos entender mucho mejor y más completo este concepto, voy a comenzar de arriba con un poquito de brillos, ¿sí? Suavecitos, por favor, no le claven muy fuerte donde no hay brillos blancos. Si hay algunas lucecitas, solamente con poquito que clavemos el gis, el color o lo que sea que estés utilizando, un poquito vamos a descubrir estos brillitos y le vamos a dar un alto relieve. Con el color sepia, como ya el papel es de un color diferente al blanco, funciona como nuestro tono medio. El color sepia va a funcionar para realizar un bajo relieve, es decir, las partes más oscuras, las partes más ocultas. Y este trazo con blanco me va a ayudar a formar un alto relieve, es decir, en todo mi dibujo me va a ayudar a darle volumen y voy a conseguir un efecto realista o un efecto en 3D, ¿sí? Con volumen. No remarco todo el espacio, solamente el área donde va más brillo. ¿De acuerdo? Ahí está. El resto del dedo índice no lleva brillo, mas sin embargo, si lo necesita después de ponerle el color de sombra en el fondo, tal vez lo pueda utilizar. Miren aquí, una capita clara en una diagonal, otra capita de sombra cruzadita y otra más, pero ya encaminada hacia la parte izquierda de este dedo, porque hacia la izquierda de este dedo es donde hay más sombra, más oscuridad. Cruzadito, por favor. Ya en lo más pegadito, aquí sí le clavamos fuerte. No utilicen color negro, por favor. No vamos a utilizar color negro. Sombra de malla, así es. Una sombra de malla, una sombra cruzada. ¿De acuerdo? Aquí no vamos a utilizar color blanco. Ven qué padre, ya se ven los deditos ahí. Me falta esta partecita de la palma. Van a ser 5 ejemplos, Celeste. ¿Acabas de llegar o qué? Si me preguntan lo mismo, no, cada 5 minutos son los que van entrando tarde. No lleguen tarde, muchachos, por favor. No lleguen tarde.
La clase, recuerden, empieza a las 5. Si se les pasa desde que iniciamos, difícilmente repito las cosas por respeto a los demás y porque yo también pierdo mucho tiempo volviendo a explicar todo. Así que, como normalmente todas las clases llevan mucha información, si se dan cuenta, hasta nos pasamos un poquito de la hora porque de repente tiene mucha información. No me conviene en absoluto repetir todo. Pero bueno, preguntas como esa, pues sí les puedo decir, ¿no? Pero no explicaciones que vimos al inicio. El que llegue tarde se picha los tacos. Bien, siguiente dedo. Celeste, te vas a pichar los tacos, Celeste. Siguiente dedo, muchachos. En la parte de la luz, ahorita la vamos a realizar, va en la parte superior y colocamos la zona de sombra de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. ¿Sí? En una diagonal. En una diagonal. Acá en la tercera falange que va hacia la uña, aquí sí es, casi no tiene brillo. Entonces eso lo sombreamos totalmente. Colocamos una segunda capita de sombra, bien suavecito. En la mañana, por ejemplo, me preguntaban, oiga, ¿aquí vamos a utilizar difumín? No, no vamos a utilizar difumín. El difumín es para flojos. Trata de hacer las sombras súper suaves con el mismo lápiz. No difumines. El difumín es una herramienta peligrosa. Es como el zoom en la cámara. Los que saben de fotografía. El zoom es un invento del diablo. No se utiliza jamás. Dice, no lo estoy usando, pero sí lo tengo. Muy bien, Emma. ¿Usted usa el Zoom? No, yo no uso el Zoom. Ah, perdón. La aplicación. Bueno, ese Zoom no. El Zoom de la cámara. De una cámara de fotografía. ¿Sí o no, fotógrafos? El Zoom es un invento del diablo en la cámara de fotografía. Bien, aquí ya tengo mi sombra más intensa. Ahora, antes de pasar a cualquier otra cosa, empiezo a darle volumen con brillo en la zona más clarita. Aquí. Bien sencillo, por favor. Sencillo, sencillito. No presiones demasiado. Por ejemplo, en esa segunda falange también lleva brillo, pero no abuso de la presión del color blanco. Clarito. ¿Sí? ¿Por qué es malo el zoom en la cámara de fotografía? Porque le pierde total detalle a una fotografía. ¿Hay carboncillo blanco? Sí, sí hay carboncillo blanco, Julia. De la misma marca que tienes tu carboncillo sepia. Hay carboncillo negro y carboncillo blanco. En esa misma marca, exactamente el mismo. Misma marquita. Sombra, por favor, en el segundo dedo. Bueno, en el cuarto dedo, más bien. Segundo que está hacia abajo. Diagonal. Háganlo con cariño, por favor. Háganlo con amor. Todos estos degradados con las líneas. Precisamente para evitar usar el difumín. Para evitar utilizar el difumín, y hay muchos que difuminan así hasta con el dedo, ¿no? Y es una muy mala práctica si no lo sabes utilizar correctamente. No que no se pueda utilizar, sino que hay quienes abusan de ese conocimiento y que nadie les da una advertencia de que si usan mucho el dedo para difuminar o el difumín, terminan manchando horriblemente su dibujo y queda al final bastante
desenfocado, sin definición y todo manchado, ¿no? No lo usen. Mi dedo, bien, gracias. Aquí está, aquí los tengo completitos. Defino, por favor. La sombra más intensa aquí debajo del meñique. Aquí sí presiono fuerte. Aquí presiono fuerte. A ver, permítanme, creo que ya se me trabó. Ah, no, ahí está por eso. Sombreamos aquí en la parte de abajo. Muy fuerte. Muy oscura. Aquí sí clávenle fuerte. Y nuevamente agarro mi lápiz blanco. Mi gis blanco. Y empiezo a hacer brillitos. Si te fijas aquí, yo utilizo estas líneas para darle un poquito de volumen. ¿Ya viste? Para darle un poquito de volumen, aplico la forma del trazo de acuerdo al volumen en el dedo. Aquí en la segunda falange hay un blanquecito muy clarito, sin tanta potencia o sin tanta fuerza en la presión con la mano. En la uña, un poquitito de brillo no le va tan mal, pero solo un poco. ¿Correcto? ¿Vamos bien hasta aquí, muchachos? ¿Sí queda entendido? La primera práctica acá de la piel nos ayuda a saber cómo vamos a utilizar nuestro lápiz sepia y blanco, y esa segunda práctica, pues bueno, ya lo estamos enfocando en una mano con luz, sombra y dándole volumen, ¿de acuerdo? Sin dudas, muy bien. Ahora, vamos a agregar la sombra, más bien la sombra de sepia en el dedo pulgar. Vámonos desde la punta del dedo. Como no lleva mucho brillo, vamos a hacer toda la capita del dedo pulgar hasta la palma con una primera capa de sombra, bien leve. Un maestro nos decía que si difuminas con el dedo te quedas sin huella digital. Bueno, pues a lo mejor fue una herramienta para decirles que no difuminen. Segunda capita de sombra, así cruzadita. Suave, muchachos, suave. Dedíquenle tiempo a las sombras. Repito, si le dedican suficiente tiempo a las sombras, a los trazos de sombra, no van a necesitar en absoluto ninguna otra herramienta para difuminar. Y aparte queda bien bonita la textura con el papel. Muy bonita va a quedar la textura con el papel de su lápiz de carbón, de su color, de su gis. Queda muy, muy bonita. ¿Es un estilo clásico? Sí, es un estilo clásico. De esta manera es una práctica de estudio de formas y tonos en la piel. Una vez que ya tengo esta capita de sombra, muchachos, empiezo a delinear un poquito y aumentar los pliegues, las líneas de la división entre las falanges, y aumentar incluso la mayor cantidad de sombra. Por ejemplo, aquí en el pulgar hay más cantidad de sombra del lado derecho. Aumento un poquito más la sombra, así cruzadita, pero suave. Suave, suave, suavecito. No importa si estás usando cartón de Zucaritas, cartón del cereal que quieras. Lo que importa es que no le piques el ojo al tigre Toño. Sombreamos, sombreamos. No se le vaya a subir las hormigas a tu dibujo. ¿Listo? Ahora ya por último, bueno,
el penúltimo paso más bien, doy un poquito de brillo, ya de manera general. Miren, aquí en esta parte de la manita, en la palma, en el músculo exactamente del dedo pulgar, un poquitín de blanco, un poquitito de blanco, y también es bien mínimo, muchachos, muy mínimo. Tiene un ligero brillo al contorno de toda la mano, pero antes vamos a fondear. Vamos a fondear para que el fondo me ayude a definir mi dibujo. Perdón, me falta el brillito acá en la punta del pulgar. Un brillo muy, muy leve. ¿Sí? Ustedes pueden acostar su lapicito. Yo voy a hacer el lápiz un poquito más grande, simulando el lápiz acostado, y voy a rellenar todo el cuadrito. Todo el cuadrito lo voy a rellenar. Con mucho cuidado, por favor, con los contornos. Que no se pasen de la rayita. Todo lo vamos a fondear con el mismo lápiz color sepia. Gis, color, carbón o lo que sea que estés utilizando de color sepia. Fondeamos. Es el único que vamos a fondear, Solamente como parte de la práctica vemos la diferencia entre uno con fondo y te va a ayudar bastante. Vas a notar. No puede ser negro, Paulina. ¿No tienes color sepia, Paulina? ¿O qué lápiz estás utilizando para lo anterior? Tiene que ser con el mismo lápiz que estás utilizando en lo anterior. El sepia. Dice, con ese sepia, Paulina. No con negro. Olvídense del color negro en esta práctica. ¿Sí? Aquí en esta práctica está prohibido el color negro. Se fijan que quieren regresar como a su comodidad, ¿no? Pues no. No sean cómodos, muchachos. Practiquen diferentes herramientas. Si practican siempre con lo mismo, pues qué aburrido, ¿no? Aquí me falta nada más definir un poquitito más el contorno para darle mayor definición. En algunas partes de que se me haya pasado, ustedes háganlo con mucho cuidado, también al momento de definir todo el contorno. Y te vas a dar cuenta que el fondo oscuro, como ya lo he mencionado en otras clases donde también utilizamos el fondo negro o el fondo oscuro, el fondo es el que define tu dibujo. ¿Sí? Es el que juega el papel más importante al momento de utilizar estos juegos de luz y sombra con todos nuestros dibujos, y es el que define. Al final de la práctica es el que define. Ándale, más o menos como la práctica de ayer. Les decía que voy a contornear muy ligeramente toda la mano. No exactamente toda, pero sí unas partes en su mayoría, para definir más. Fíjense esto que estoy haciendo aquí alrededor del pulgar. Bien leve, súper leve. Defino bien poquito, con un poco de luz, todo el contornito. Si es que nos pasamos de oscuro. Aquí me falta definir un poquito la falange. ¿Por qué se hace pegajosa la goma moldeable? Se me hace que compraste una marca chafa. No debe hacerse pegajosa la goma moldeable. ¿Qué marca es la goma moldeable? Hay unas marcas que no tienen buena calidad en la goma, que parece chicle, Sofi. No sé si es el caso tuyo o de la goma que tienes. Las de Lumen exactamente están bien feas. Las de Lumen están feísimas. La marca, la principal, es la Staedtler.
La Stidler es la mejor y está barata, o sea, no es caro. ¿Dónde se compran? Pues en cualquier tienda de arte, no sé de qué ciudad seas, pero solamente hay que saber buscar. Y si nos vamos por marcas, la Stidler es la mejor. La Stidler jamás se va a sentir como chicle. Sí, nada más. Sí se pueden utilizar, Sofi, pero hay que tener mucho cuidado. En algún momento que tengas, mejor reemplázala por una de la marca Stidler. Esa sí no te va a dar ningún problema, porque sí es un poquito molesto, ¿no? Que la moldeas y está bien dura. Está bien dura la goma moldeable y no puedes moldearla a gusto. Y alguien muy pequeño o muy joven se la hace muy dura y no puede, con su fuerza, no puede moldear la goma. Bien, muchachos, hasta aquí terminamos esa segunda práctica. Vámonos con la siguiente, por favor. ¿Alguna duda hasta este punto? Vean qué bonita quedó la mano. Me espero un minutito, solo un minutito, por favor. Mientras los espero, muchachos, voy a llenar mi vasito de agua porque ya me estoy quedando sin saliva. Dice, ¿qué tipo de colores nos recomienda? Como que los míos son Blancanieves. Me han costado mucho trabajo esa práctica de colores. Pues Itzel, yo creo que cualquiera que no sea Blancanieves va a funcionar mejor. No, Prismacolor, Faber-Castell, Stidler, ATL, pero Prismacolor son los que yo utilizo más. Prismacolor Premier, si quieres, o sea, unos buenos colores. Prismacolor Premier. Déjenme, voy por agua, muchachos. Les doy un momentito para que terminen. Esperen un momento ustedes. Los Mapita, si lo saben utilizar bien, pues sí funcionan, pero no son de muy buena calidad. Incluso, o sea, para la práctica funciona. Los Crayola también son buenos y económicos. Bien, muchachos, vamos a pasar con el siguiente ahora sí. En el siguiente vamos a hacer un recuadro, por favor, horizontal. Un recuadrito horizontal. Vamos a hacer un detalle de un ojo. El detalle de un ojo, por favor. Recuadro horizontal. De acuerdo al tamaño del anterior dibujo de la mano, si lo hiciste muy grande y batallaste mucho, por favor el siguiente recuadro hazlo un poco más pequeño. Si lo hiciste muy pequeño la mano, por favor, y batallaste igual por un detalle demasiado pequeñito, haz este dibujo más grande. ¿Sí? Cada quien mide de acuerdo a su habilidad o detalle, el nivel de detalle en su dibujo. ¿De acuerdo? Ahí no es el que hicimos en la mañana. En la práctica de el ojo, vamos a hacer este siguiente. Fíjense muy bien. En este ojo vamos a hacer solamente esta parte. El ojo y un cachito de ceja. Solamente un pedacito. No vamos a hacerlo totalmente. Observamos, por favor, observa todo el detalle que tiene con las luces y las sombras y lo vamos a transformar en nuestra hoja con la base, empezando con la base del tono de piel. Por favor, iniciamos. Lo primero que vamos a desarrollar es
colocar una línea en diagonal que va a unir el lagrimal y el rabillo del ojo. ¿De acuerdo? El lagrimal y el rabillo del ojo. Justo al centro, ligeramente abajito si quieren, para que nos quepa la ceja. Definimos el lagrimal. Damos la curvatura en la parte superior de la pestaña y lo mandamos hasta el rabillo del ojo. Mucho cuidado aquí. Hay una línea doble siempre. Siempre va a existir una línea doble en el detalle superior en el ojo para el grosor de la piel. ¿Sí? Y en la parte de abajo exactamente lo mismo. Definimos la parte baja del ojo y hacemos otra línea doble para definir el grosor de la piel. En la segunda línea o en la línea externa es donde van las pestañas, tanto arriba como abajo. Muy bien. Ahora, ¿cuántos de los que ya dibujaron ojos en las anteriores clases recuerdan cuánto mide el iris? A ver, sean específicos los que ya tomaron la clase de ojos o de rostros. ¿Cuánto mide el iris? 3 partes, no. No, Marisela. 4, un cuarto. Sean específicos, no nada más escupan ahí las letras. 2 cuartos. El iris mide 2 cuartas partes, pero ¿qué más? ¿De dónde a dónde? Dice, se divide en 4 y mide 2 cuartas partes, así es. Se toman los dos del centro, sin contar rabillo, y quitamos el lagrimal. Perfecto, Marisela y Karen, excelente. Sin contar, fíjate muy bien, lo hacemos aquí. Sin contar el lagrimal, aquí lo divido. Y sin contar el rabillo del ojo, este cachito de acá. Sin contar el lagrimal y sin contar el rabillo del ojo, dividimos en 4 partes iguales. 4 partes iguales. Y el iris tiene un tamaño de las 2 cuartas partes del centro, pero esta no es la posición correcta. El ojo está ligeramente cargado hacia la derecha. Por lo tanto, si aquí lo dividimos a la mitad y del rabillo hasta esta mitad llega hasta aquí, se modifica o se cambia o se mueve hacia la derecha casi un octavito. Observa, se va a mover casi un octavito hacia la derecha. Aquí. ¿De acuerdo? Movemos un octavito hacia la derecha, este octavito, y aquí es donde colocamos nuestro círculo completito de el iris. Corta un poquito de abajo, ligero, muy poquito lo corta, y corta mucho de arriba, por supuesto. Y aquí en esta parte corrijo tantitito la abertura del párpado inferior. Corrijo un poquitín. Esta va a ser el ancho del iris. Si lo contamos más bien desde la parte externa del ojo hasta la parte externa del rabillo, el iris nos va a quedar grandísimo y ya no se va a ver realista. ¿Sí? Cubrimos en el círculo perfecto todo el iris. Si ya nos quedó redondito y bonito, lo delineamos. Delineamos fuerte, oscuro. Muy bien. Justo al centro, por favor, la pupila. Justo al centro. Tiene 1, 2, 3, 4 brillos. Esos brillos ahorita los vamos a pintar con blanco. 2, 3 y 4. Y rellenamos, por favor, rellenamos en la pupila con nuestro color sepia.
redondeamos. Corre, Sebastián. Ahora, la textura del iris va saliendo del punto de fuga. El punto de fuga es justo el centro en un puntito, el centro de la pupila, el centro de todo el iris. Y vamos a hacer texturas hacia afuera. Primero, por favor, haz una capita súper delgadita, cuidado con los brillos, súper delgadita. Todas las líneas del iris van hacia el centro, todas las líneas. Espero un poquitito, no se preocupen, aquí le voy a dar muchas vueltas, aquí me espero. Todas las líneas de la textura del iris van hacia el centro. Se le saca punta con el cúter. Si tienes un carboncillo, sí. Si tienes un lápiz de color, pues con un sacapuntas normal. Muy bien. Primera capita, fíjense, le voy dando vueltas, vueltas y vueltas. Y voy sombreando un poquitito más de la orilla del iris hacia adentro. Observa. De la orilla del iris hacia adentro. Aquí. Y como naturalmente hay una sombra en la parte de arriba, se proyecta una área más oscura debajo de la pestaña en esta posición, aquí. Ahora, antes de cualquier otra cosa, por favor, definimos el lagrimal y definimos el rabillo. Bueno, el rabillo ya estaba definido. ¿Correcto? Antes de las pestañas van a ser hasta el final, ¿eh? Las pestañas hasta el final de todo. Traigan por favor su lapicito blanco, su gis, su marcador blanco y empezamos por los brillos. Aumentamos súper intenso el detalle de los brillos. Blanco, blanco. Un poquito de detalle blanco dentro de el iris, con puntitos, con garabatitos bien mini, dentro del espacio más brillante. Y el glóbulo ocular, fíjate muy bien, no se va a rellenar totalmente. También vamos a hacer un degradado del iris hacia el lagrimal en esta posición. De derecha a izquierda o las líneas en dirección del iris hacia el lagrimal. ¿Ya viste cómo? Porque la parte que va en el glóbulo ocular cercano al lagrimal lleva sombra. Y esa sombra pues las hacemos también degradadas. Aquí esta partecita más blanca. Podemos cruzar también las líneas de la luz en esta partecita. Un poquitín. Si nos pasamos de luz hacia adentro del iris, pues retocamos. El brillo, o más bien la zona blanca del lado derecho del glóbulo ocular lleva menos fuerza, mucho menos fuerza. Se combina más con el color del papel, ¿sí? Para que no se vea tan blanco, tan intenso. ¿De acuerdo? Y remato un poquitito con sombra
en el globo ocular, miren, esta partecita de sombra lleva más intensidad. Bien leve, bien leve. ¿Listos, muchachos? ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien, me espero tantito. Está padre, ¿no? Está interesante. ¿Se fijan cómo les cambia totalmente la idea de cuando dibujan? Sí, ya después, para los que les guste la práctica, pueden seguir con colores del papel y simulan la base del tono de la piel. Y ya nada más ponemos sombras y luces, y así nos llevamos, ¿sí? Facilita mucho para quienes, repito, hacen retratos. Facilita muchísimo la vida. Y aparte se ve bien bonito. Se ve muy diferente a los retratos de papel y lápiz. De papel blanco, más bien, de papel blanco y grafito. Aunque lo haga muy sencillo, pero si lo haces con materiales diferentes se va a ver bien padre. Bien, ahora, antes de las pestañas, repito, las pestañas van a ir hasta el final. Vamos a comenzar a dar una ligera sombra fuera del ojo, por la parte superior, pero rayando todo el contorno. Dice, la mano no me quedó bien, pero el ojo se ve wow. Ok. Muy bien, Marisela. Sombreamos, por favor, rayando un poquito. Esta rayadura, haz que se note la rayadura porque simula también la textura en la piel. ¿De acuerdo? Aquí hacemos una línea bien marcada del pliegue más intenso de la cuenca del ojo, esta de aquí. Y luego por encima, nuevamente sombreamos. Ya no tiene tanta rayadura. Pero sí, hacia la derecha aquí sí tiene un montón de sombrita. Fíjate, y aquí en la derecha, muchachos, aquí arribita, lleva una línea cruzadita, observa. Haces una primera capita y luego una segunda en esa dirección, ligeramente cruzadita, mira. Así. Ya la vieron en la fotografía. Es cuestión de observar muchísimo los detalles y logras ver la posición en las líneas. Una capita de sombra y empiezo a cruzar las líneas. El ojo, esto es súper realista, está súper realista. Sí, por eso les decía desde el inicio que esta práctica les ayuda a, como estamos haciendo detalles les ayuda a una práctica de realismo, incluso un poco de hiperrealismo, porque combinamos las fuentes principales de un hiperrealismo, que son sombras y luces, y los detalles, por supuesto, de la piel. Dice, créame que usted dibuja increíble. Sí, sí te creo. Mi mami me lo dice todo el tiempo. Sombreamos en la parte de abajo, por favor. Lo voy a colgar en mi cuarto. Ah, chis, ¿y por qué a mí? ¿A quién vas a colgar, Emma? ¿Por qué me quieres colgar? Ah, el dibujo. Aclara, chava. Sombreamos, por favor. Entre más capitas le des, más volumen vas a obtener en tu dibujo. Aunque esté así rayadito. Ya se fijaron que lo rayadito no se ve mal si lo aplicas correctamente. Y por favor, no difumines, no difumines. El difumín es un detalle, pero solo hasta el final.
solo hasta el final. En la parte izquierda del ojo. Así es un arma de doble filo. Si lo saben utilizar, es más, fíjense, ese es un punto bien importante. Yo ya se los he mostrado para quienes han estado en las clases donde sí utilizamos difumín. Siempre se los digo ahí, si lo saben utilizar, simplemente ni se van a preocupar. ¿Sí? Si lo saben utilizar, son de los que dicen, pues no me hace falta usarlo desde el inicio. Y aparte no es correcto usarlo desde el inicio. Cuando alguien no sabe utilizar el difumín, fácilmente se ven en sus dibujos que difumina bastante. O cuando, no sé, me ha tocado mucho, no sé si a ustedes también, tutoriales de YouTube, así bien sencillo, que dices, mira, ese chavo está utilizando el difumín durante el proceso. Una de dos, o es demasiado pro utilizando el difumín, o solamente te está picando los ojos para que tú te equivoques. O la otra es que no sabe utilizarlo, así de simple. A cualquiera que le preguntes que de verdad conoce, te va a decir, es que el difumín no es una herramienta para usarse durante el proceso, es para dar acabados, y los acabados siempre son hasta el final. Este dibujo va a llevar laca solo si estás utilizando carboncillo o gis. Sí. Pero si no, no es necesario ponerle laca. Ahí está, muchachos. Ya tengo la parte principal. La laca es para fijar cuando dibujas con mucho polvito, para fijar tu dibujo en la hoja y que no manche. Una vez que ya tenemos las sombras, me voy con el lápiz blanco y empiezo a darle luces en la piel. Empiezo desde la parte superior, aquí. Pero ya los detalles son mínimos, manchitas, pero las manchitas tienen que ser también acorde a las líneas que tracé al inicio. Quedó bien chidorri, así es. Bien chidorri. Las pestañas son hasta el final, Sebastián. Las pestañas son hasta el final. Primero los brillos y al final las pestañas. Uy, está bien pesado mi archivo. Es que le metí papel craft. No se dejaba. Tuve que recortarlo al tamaño de la pantalla, el papel craft, y luego ya lo metí. En la mañana me preguntaron igual, ¿cómo metió el papel a la pantalla, maestro? Con magia. Brillos, por favor. Y aquí todos cantamos, por favor. Sombra aquí y sombra allá. Maquíllate, maquíllate. Un espejo de cristal. Y mírate, y mírate. Sombritas y luces, por favor. Es que básicamente, muchachos y muchachas, estamos maquillando nuestro dibujo. Básicamente es eso, estamos maquillando. Le pegó una pantalla con el papel, un papel en la pantalla, ¿verdad? Ay, me faltó la ceja. Bueno, la ceja también es al final junto con la pestaña. En la parte de abajo, voy a hacer mi lapicito un poquito más grande. Y en la parte de abajo voy a hacer mi trazo de luz como simulando el gis. Como simulando el gis. Observa. Bueno, ese es el mismo trazo, nada más un poquito más ancho. Es el mismo trazo. Aumento la lucecita del lado izquierdo del lagrimal. Dice, me salgo del tema, ¿de dónde eres? Eso no es parte del tema, chavos. Ya lo hemos dicho. No se permiten preguntas fuera de la clase. Todo lo que quieran de la clase. Luces del lado izquierdo, debajo del ojo. Bien poquito, por favor, entre las líneas. Mira,
entre las líneas que hiciste de sombra un par de líneas de brillo para que tenga relieve incluso en las líneas de expresión. Correcto. Y en la parte de abajo hay un poquito más de luz, pero más bien más amplia la luz, sin tanta sombra, pero muy leve. ¿Sí? Ahí está. Ahora sí, muchachos, ya para terminar, colocamos las pestañas. Utilicen la parte más finita, más afilada de su lápiz, de su gis. Yo voy a utilizar una linecita. Ay, ¿saben qué, muchachos? Me faltó... No, no es cierto, ahorita lo sombreamos. Me faltó sombrear la parte superior de la pestaña, pero ahorita lo hacemos con esta, con la pestañita. Aquí, miren, aquí. Arribita del ojo, en la línea de la pestaña, me faltó sombrear y ocultar un poquitito, o cerrar más bien el ojo. Un poquito nada más, no abusen de la línea tampoco de sombra. Y entonces sí, hacemos la pestañita. No remarquen la pestañita, por favor. No remarquen la pestañita. Así como salga en el primer trazo, en el primer intento, así la dejan. Es un error muy común ver que remarcan la pestaña para tratar de arreglarla. Esa no se arregla. Ya el trazo que hiciste, así se quedó. Salió chueco, así se queda la pestaña chueca. ¿Sí? No regreses a corregirla. Sí nos van a alcanzar, Emma, no te preocupes. Ese es el más difícil, el del ojo. El más complejo. Pestaña ahí de abajo, más cortito. Ay, me faltó el lagrimal, me faltó las luces. Muchas gracias, Paulina. Me faltaron las luces en el lagrimal. Ahí está, me falta la cejita. Ahorita le pongo el brillito en el lagrimal. Aquí en la ceja no lleva ningún brillo. ¿No estuvo difícil? Ah, muy bien. Entonces el siguiente va a estar facilísimo. Brillito, por favor, en el lagrimal. Aquí el lagrimal siempre va muy brillante. Un poquito de detalles entre la cejita, entre la pestaña, perdón. Y ahí está. Terminamos, muchachos, para pasar al siguiente. Ven qué bonito se ve. Siguiente, por favor. Vamos a hacer un recuadro igual vertical como el de la mano. Ahí voy, déjenme nada más, pongo mi lapicito aquí para acercarlo primero. En el siguiente, por favor, vamos a hacer un recuadro. Ay. Vertical, parecido al de la mano. Y nuevamente, si crees que el ojo te quedó muy grandote, por favor, no, el siguiente no lo hagas tan grande. Si crees que te quedó muy pequeñito, no lo hagas tan pequeño. O bueno, algo más grande más bien. ¿Sí? Adapten sus recuadritos de acuerdo al tamaño del dibujo anterior. ¿Te quedó bien bello? Muy bien, el dibujo. Muy bien. A mí también me quedó bien bello este, mira. Este, el del bello. Ja, 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 ja. Tan, 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 tan. Siguiente ejemplo, muchachos. Siguiente ejemplo. Sí, ¿verdad? Ya no voy a hacer chistes. No, muchachos, ya no voy a hacer chistes. Soy malo para los chistes. Mejor me pongo a dibujar.
Siguiente ejemplo, muchachos, vamos a dibujar la nariz. La nariz va a estar facilísima. Si el anterior de verdad te quedó muy elaborado, vamos a notar que va a ser bien facilito, ¿sí? Bien sencillo, por favor, me van siguiendo. Soy fan de sus malos chistes. Círculo, por favor, principal de la bolita. Círculo principal. Ese círculo principal es la punta de la nariz. Fosa izquierda, detrás del círculo de la bolita principal. Fosa derecha, óvalo más pequeñito que la punta de la nariz. A ver, dejen de escribir y pónganse a dibujar, por favor. 3 circulitos. Punta de la nariz en círculo, fosa izquierda incompleta detrás del círculo principal y fosa de la derecha en un óvalo más alargadito. ¿De acuerdo? Ahora, fíjate muy bien. Eso también lo podemos transformar en un prisma. Aquí estoy señalando, por ejemplo, la mitad de la nariz, que es un perfil del prisma. Y la base en triángulo sería en esta posición. Así. Háganlo, por favor. Prisma triangular. Dice, ¿cómo serían las pestañas de hombre para que no parezca tanto a un ojo de una mujer? Las pestañas de hombre van hacia abajo, no van hacia arriba. Hacia abajo. O a veces, como van hacia abajo, a veces quedan en el mismo nivel de la línea. Y aunque digas, es que no se le ven pestañas, es porque van hacia el frente y están al ras de la línea del párpado, precisamente. ¿Sí? Van hacia abajo. Lado derecho, perdón, lado izquierdo. Acá muy apenas se alcanza a ver el lado derecho. El lado izquierdo, perdón. Este lado izquierdo del prisma y lado derecho. ¿Sí? ¿Ya vieron el prisma? El triangulito en volumen. Ahora, fosa izquierda. Primero comenzamos con la fosa izquierda. Se va a adaptar justo donde termina o donde topa con el círculo de la punta de la nariz. Este de aquí. Sombréalo fuerte. Este sí va bien sombreadito. Bien sombreadito. Fosa derecha. También toca un poco la punta y es más alargadita. Sombreamos. Bien intenso, por favor, muchachos. Aquí sí, no le midan la fuerza, presionen fuerte. Va totalmente oscuro. Ahí está, y ya con esto terminamos. No, no es cierto. Ahora siguen las sombritas alrededor. Empezamos con una capita bien leve, súper leve. Desde el arco de la nariz, siempre les digo cuando dibujamos narices que las narices no se delinean hacia arriba, no, se sombrea. Y aquí va a ser el mejor ejemplo para poder practicar. La sombra que ya hemos puesto en práctica en los anteriores ejercicios, aquí lo vamos a repetir, pero por favor que quede más bonita todavía. Hasta aquí nada más, fuera de la nariz, esa sombrita es fuera de la nariz. Define el lateral. Cruzadita, por favor, sombra cruzada. Otra más. En diferente posición a las dos anteriores. Trata de hacer el trazo también de derecha a izquierda, soltando el lápiz como una pestaña. ¿Sí? Y repito, no se delinea, se sombrea el arco de la nariz. Aquí debajo del ojo, no vamos a dibujar el ojo, nada más el puro detalle de la nariz. Dedícale tiempo al sombreadito.
Lleva ahora una capa de sombra debajo de la nariz. Todavía no estamos dentro de las sombras en la nariz, ¿ok? Todo esto es fuera de la nariz, a los alrededores. También sombreamos de manera cruzadita. Suavecito, por favor. Suavecito. Incluso aquí ya podemos unir un poquitito dentro de la nariz entre la fosa y esta parte baja de la nariz. Van a ser 5 ejemplos, ese es el cuarto. Ese es el cuarto ejemplo. Ahora, ya que tenemos esta sombrita, ahora sí nos pasamos a la otra fosa, por favor. Y debajo de la fosa, de la parte externa de la fosa, de manera más específica, sombreamos de igual manera, nada más aquí hay menos cantidad de sombrita, menos cantidad de sombra. Rodeamos la parte externa de la fosa. ¿Cuál va a ser el próximo dibujo? Ahorita lo vemos. Ahorita lo vemos, no coman ansias. No, no es sorpresa, simplemente es para que no empiecen a pensar en el otro si todavía no terminan este. Si les digo que es la última, capaz si les gusta más y hacen ese todo feo para intentar ya pasar al siguiente. Así que no, háganlo bonito, háganlo por favor con mucho cuidado. El presente es ahora, ¿o cómo era? El futuro es hoy, ahora. Hay una ligera sombra acá en el arco del ojo hacia arriba. El futuro es hoy, viejo. Muy suave la sombrita, por favor. Ya dejen de escribir y pónganse a dibujar. Sombrita aquí en el surco labial, por favor, que no se les pierda esta sombrita también, es parte de... Ahora sí, dentro de la nariz, casi la sombra se concentra más en el perfil, aquí del lado izquierdo. Observa, aquí en este lado izquierdo es donde más cantidad de sombra se concentra. ¿Sí? Aquí en esta partecita. Cruzadito también, cruzadito. Ay, ya se me trabó aquí. Me espero un momentito porque luego le da un infarto a la computadora. ¿Vamos bien, muchachos? Ahí está. Cruzadita, por favor, la sombra. Sube un poquitito, pero solo un poquito. Fíjense, recuerden que el blanco, el color blanco les va a dar una profundidad y un volumen bien padre. Así que no se confíen. Por favor, no autocritiquen todavía su dibujo. Su dibujo aún no está completo. No empiecen a decir de que ay, me está quedando bien feo. No. Espérate hasta el final. Si al final, después de ponerlo blanco, se sigue quedando feo, entonces ya di que está feo. Pero espérate hasta que termine lo blanco. O a lo mejor ya se corrige, ¿no? A lo mejor ya se corrige un poquito. Pero no se preocupen, muchachos. Es parte de la práctica. Acuérdate la respuesta siempre que alguien te diga, como que no te está quedando. Es, todavía no lo termino, chavos. Todavía no lo termino. O ese también no es feo, es abstracto. O cuando necesites un poquito de motivación, dile a tu mamá, mamá, ¿cómo me quedó mi dibujo? Tu mamá siempre te va a decir que te quedó bien bonito. Ahora, ya nada más me resta una
sombra súper ligera, súper ligerita aquí arribita de la fosa. Súper ligerita. Y ahora sí me traigo, por favor, tráiganse su lápiz blanco. Tráiganse su lápiz blanco. Yo lo voy a hacer así grandecito como tipo gis. Voy a empezar desde la punta de la nariz. Observa, por favor, y no te me distraigas. Por favor. Desde la punta de la nariz yo empiezo como simulando un toquecito con gis pastel. Sí, yo por eso les pedía el colorcito blanco de gis, porque aquí tocando nos va a ayudar a hacer que se difumine con poquitos trazos desde el gis. Lo mando hacia arriba, igual con un poquito de trazos, puntitos, manchitas. Por favor, muchachos, dejen de escribir y pónganse a dibujar. Luego se van a perder en la práctica y andan preguntando de nuevo. Sombra hacia la parte superior. Sombra hacia arriba. Y con esto vamos a rescatar nuestro dibujo. Le damos más volumen. Incluso lo que sí puedo colocar es la sombrita aquí perdón, la lucecita en el ojo. Alrededor de la nariz, en la parte derecha, también lleva un poquito de luz. En la fosa derecha. Debajo de la fosa del orificio. Aquí en las orillitas del surco labial. Y a la izquierda de la nariz lleva también un montoncito de luz. Y ahí está, muchachos. ¿Qué tal les quedó? Los espero un minutito, por favor, para que termine la nariz. Incluso, muchachos, les pueden poner esos puntitos que tienen de la textura de la pielecita. Se ve bien. Se ve muy bonito. Dice Antonio Lima, un poco horrible. Muy bien, ahora sí ya les permito decir si les quedó horrible o bonito. Como ya terminamos de colocarlo blanco, entonces ya pueden decir más o menos, un poco horrible, un poco abstracto. A ver, ¿a quién le quedó muy bonito? ¿Quién sí dice, nada, a mí me quedó bien bonito? Muy bonito a mí, muy bien, Juanito. También me quedó muy bien, lo colgaré en el dibujo. Según tu mamá, te quedó muy bonito. Perfecto. Muy bien. Si le quieren poner los puntitos, esos que se ven aquí en la pielecita, pues también lo pueden hacer. Bien, muchachos. Vamos a hacer el último ejercicio. El último ejercicio. Por favor, tráiganse nuevamente un recuadro. Vamos a hacer un recuadro horizontal, igual que el del ojo. Igualito que el del ojo. No son granitos, son poros de la piel. Son los poritos de la piel. Dice, a mi mamá le encantó el dibujo del oso que hicimos ayer. ¿Cuál le encantó, Sergio? ¿El tuyo o el mío? ¿Cuál oso le gustó más? ¿Tu dibujo o el mío? El mío. Mira. Nah, yo creo que le gustó más el dibujo que yo hice. Y el suyo, bueno, está bien, Checo. Recuadro, por favor. Vamos a dibujar al final un Picasso, miren. Así la nariz chueca, los ojos ahí volteadillos. En esta parte vamos a hacer el último ejercicio. Horizontal, por favor. Vamos a hacer la boca. Empezamos y no se distraigan porque le vamos a meter acción turbo, muchachos. Nos quedan 11 minutos. No, está suficiente, está muy bien el tiempo.
Empezamos. Observamos. Fíjate muy bien. Aquí vamos a aprender a hacer una boca. La boca, para los que han estado en las clases anteriores, la boca es como un ave. Ese es el piquito del ave. Alas, izquierda y derecha. Y la punta de las alas hacia abajo. Y en la comisura o el remate de la otra ala derecha. La punta del ala y el remate. Sí, es como un ala en vuelo, ¿no? O una montañita. Un cerro de la silla. Bueno, el cerro de la silla es arriba. Es en el borde del labio superior. Simulo, por favor, la sombra o el área de la sombra en la parte interna. Aquí, la separación entre los labios. Cómo se dibujan los labios superiores. En esta parte tiene formita triangular. Primero, antes que nada, primero defino la mitad del labio superior y la mitad del labio inferior. ¿Sí? Con un poquito de volumen. Ahora, el labio superior se dibuja por dos triangulitos. Triángulo a la izquierda, cruzadito. Triángulo a la derecha, cruzadito. No remarquen fuerte. Eso es parte del boceto. No remarquen fuerte. Aquí sí, miren, ese sí es el cerro de la silla. Así. Ajúa. Así. Qué ole. Lo tengo bien grabado. En la primaria lo dibujaba mucho. En las kermeses, no, me pedían dibujar cada rato. Ahora, círculos para el labio inferior. Círculos para el labio inferior, o más bien óvalos, óvalos alargados. Óvalo a la izquierda, óvalo a la derecha. Y esos dos óvalos, al momento de unir, forman el labio inferior. Le damos vuelta. Le damos vuelta aquí hacia la comisura. Y a la derecha, muy poco marcado, ¿sí? Muy poquito marcado. Ahí está. El surco labial, empezamos a sombrearlo un poquitito con esta simulación de volumen hacia arriba. Ahora, ¿notan los dientes? Empezamos a dibujar la división de los dientes a la izquierda. Aquí hay un huequito más intenso. Y a la derecha también hay un huequito aquí muy intenso. Los dientes no van a quedar blancos, por supuesto. Van a quedar con una capita de sombra como lo hicimos al inicio. Miren así. Capita de sombra cruzada. En diagonal. Y diagonal hacia la izquierda y a la derecha. Cruzadita, muchachos. Vayan aumentando el volumen, o más bien el trazo oscuro, conforme vaya casi simulando lo más oscuro de los huequitos. ¿Sí? Que queden muy, muy, muy atrás, muy ocultos, bastante oscuritos. Bien. Hay un pequeño brillito en la parte del diente a la derecha, este de aquí. Bien poquito. Este brillito te va a dar un realismo muy padre. Ahora, sombra. Observa. Sombra en el labio superior es la técnica del slinky, un resortito. Observa el movimiento de mi lápiz, por favor. Observa el movimiento de mi lápiz que voy haciendo circulitos, ovalitos más bien, ovalitos, girando, 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 pero solamente remarco la parte de la izquierda del óvalo, ¿sí? Y hacia la derecha remarco la parte derecha del óvalo, pero voy girando, 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 y esto me va a dar la textura, o más bien la posición de el sombreado. Como pestañitas, miren, de abajo hacia arriba. O más bien hacemos esto, miren, pon atención aquí.
La sombra o el relleno más bien del labio es hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Así es como el slinky. Y ya al momento de que pones la sombra es hacia arriba y hacia abajo simultáneamente. ¿Sí? Hacia arriba y hacia abajo, siguiendo las líneas del resortito. Siguiendo las líneas del resortito. Y detecta, por favor, detecta donde hay más sombra, de líneas un poquitito más fuerte. Donde hay más sombrita, rellenamos y presionamos más fuerte. Hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo. La mayoría van de abajo hacia arriba. Luego podemos ver los dibujos de la mañana. Nomás quieren andar de metichillo, ¿verdad? Viendo los dibujos de la mañana. Es como el de que los del quinto A contra el quinto B. Los grupos en la escuela. Los del A contra los del B. No, chavos, despreocúpense de eso. Brillos, por favor. Aquí notamos los brillitos aquí, en el labio. Entre más agreguemos brillos, más simulación de realismo y humedad precisamente en la textura de la boca podemos realizar. Aquí, por ejemplo, en el labio superior, lleve este brillito bien padre. Superior a todos los demás brillitos, este sí va blanco, blanco, blanco. Aprovechamos y en la parte baja del labio superior, aquí hay más brillitos. ¿De acuerdo? Ahí está el brillito. Sombra, por favor, en el brillo, en el labio de abajo. No se distraigan, por favor, muchachos, sigan dibujando. Déjenme bajo mi pincelito. En la parte de abajo también, por favor, observa el movimiento de mi lápiz. Circular, circular, en resortito. En resortito. Vas girando, 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 girando. Y llegas al centro y luego cambias de dirección. Para que ahora el remarcado sea el lado derecho. ¿De acuerdo? Y sombreamos del centro hacia afuera, o más bien de arriba hacia abajo. Como pestañitas de arriba hacia abajo. En la parte más intensa, ahorita vamos a marcar más fuerte. Ya va a explotar la computadora, me voy a esperar tantito. ¿Por qué va a explotar la computadora? Es que como hago muchas rayitas en el programa, la computadora de repente dice, estás haciendo demasiadas rayitas. Más aparte, todos los programas que tengo abiertos se friquea la máquina y de repente ya lo estoy esforzando de más. Sombras de abajo hacia arriba, por favor. Sombras de abajo hacia arriba. Y por último, los brillos. Observa, lo más bonito de esto es que los brillos te rescatan totalmente para terminar de darle volumen a tu dibujo. Estos brillitos te van a rescatar bien padre.
Suave, por favor, muchachos, háganlo con cariño. Traten de hacer estos dibujos como, repito, como les decía desde el inicio. Al momento de dibujar esta práctica, la intentamos hasta traducir en un hiperrealismo, y el hiperrealismo es de mucha paciencia. Paciencia que a lo mejor muchos tienen y otros más la desarrollan. Yo les voy a pedir parejo, que así como practican en las clases, traten de hacerlo también en su práctica individual, pero dedíquenle tiempo y les va a salir muy bonito. El tiempo y la paciencia es la base de un buen dibujo. Ya para terminar, ya son las 7. Lo único que me queda por hacer es la sombrita en la parte de abajo. Ya nada más termino esto, muchachos. Es lo único que me falta por hacer. Sombrita abajo. La sombra del lado izquierdo, observa la sombra del lado izquierdo, ya muy leve, nada más para darle un poquitito de volumen, un poquitín de volumen. Notan los vellitos que tiene alrededor del labio. Cuando termines, no lo quites tan rápido. ¿Qué cosa? ¿Este dibujo o qué? Ah, ok, ya entendí. El vellito, por favor, observa el vellito que está alrededor de la boca. También lo trazamos con una línea súper finita, súper finita de la punta del color blanco. Súper finita. Y con esto terminamos. Aquí hay una lucecita bien padre debajo de la comisura del lado derecho. Muchas gracias, Fernando. Gracias por estar. Recuerden, muchachos, les voy a dar varios avisos para que pongan atención. Recuerden que al momento de completar 12 dibujos, 12 clases, tienen derecho a un reconocimiento. Me pueden escribir por WhatsApp, me mandan los 12 dibujos, la foto de 12 dibujos, junto con su nombre completo y un correo electrónico para enviarle el reconocimiento. Otro aviso es que pues tenemos también el taller de arte digital, el de ilustración digital, a cargo de la maestra Erika Galán, con la tableta, precisamente el programa Clip Studio, Paint, y para principiantes, intermedios. Tenemos clases de inglés, clases de conversación en inglés, más bien, con el maestro Rodolfo, y clases de música también con el maestro Rodolfo. Lo pueden ver toda la información en la página de Facebook. Hay el aviso más importante de todos. Ya mero cumplo años en noviembre. En noviembre ya mero cumplo años. Es que este año va a durar bien poquito. Acuérdense que iniciamos enero, febrero y luego ya casi noviembre y diciembre, ¿no? Porque todo ese espacio es así bien raro, ¿no? Como que fue un fin de semana de como 5 meses. Muy bien, Emma. Es un Picasso, así es. Es un Picasso, les dije que iba a salir como un Picasso. ¿Qué les pareció la práctica de hoy, muchachos? La plática, no, la práctica. ¿Qué les pareció la práctica? Espero que les haya gustado. Más cerca. Ay, perdón, Angie. Sí, ni te hice caso. Ahí está. Espero que les haya gustado. Cuídense mucho, pórtense bien. Firmen sus dibujos, por favor. Aquí yo voy a firmar mi dibujito. Me gustó mucho la clase. Muy bien, muchachos. Muy bien. Se puede enseñar el de la mañana. Ahorita enseño el de la mañana. Nada más déjenme firmo mi dibujo. Qué lichillos. ¿Por qué quieren ver los dibujos de los de la mañana? Mi nombre, Alberto Huichín García.
Así me pueden encontrar en Facebook, en Instagram.